Está claro que la mayoría de indicadores apuntan a que el crecimiento de este año va a ser muy bajo y Estamos expectantes de la decisión que va a tomar Katiuska el gobierno frente a esta recesión económica que al fin el ministro de Economía que encarna al gobierno acepta que estamos atravesando los peruanos, porque Y no que lo todos lo aceptaban. sabemos hace mucho tiempo porque vamos a comprar y todo está caro en los mercados, el combustible sube y otros factores que también nos vienen golpeando duramente al bolsillo. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, que nos va a ayudar a entender lo que ha mencionado el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Señor Ortiz, buenas noches, bienvenido a Éxitos. buenas noches, encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Recesión aceptada por el gobierno. ¿Usted coincide con este escenario económico que estamos atravesando los peruanos o aún hay espacio para poder seguir hablando de forma técnica que no entramos aún en esa etapa? Creo que ya es bastante claro para todos que nos encontramos en una recesión, ¿no? Sea cual sea la definición que se utiliza, está claro que la mayoría de indicadores apuntan a que el crecimiento de este año va a ser muy bajo e incluso tenemos ya varios trimestres en terreno negativo. Con lo cual creo que la discusión está zanjada y más bien hay que preocuparse por las medidas que se pueden tomar en esta situación para poder de alguna manera minorar el impacto que se tenga en el bolsillo de los peruanos, ¿no? Escuchaba a su colega, también economista, exministro Alfredo Tor, que desde el 2020 no pudimos recuperarnos, que del año 2020 lo que hicimos fue sumamente acciones asistencialistas, repartir bonos y no pudimos realmente reactivar la economía nacional. Más allá de la pandemia, el confinamiento fue abrupto para muchos sectores económicos. Sí, o sea, está bastante claro que seguimos viviendo un poco los efectos de esas medidas que se tomaron durante la pandemia, ¿no? Y en particular no solo a nivel peruano, también a nivel global, ¿no? Hay que recordar de que los sectores que más se vieron afectados son aquellos que requerían de mayor contacto humano, ¿no? Es decir, los sectores de servicios. Mientras la gente que está encerrada en sus casas, pues trataba de alguna manera de seguir con su vida, y dentro de las casas, pues la gente comenzó a priorizar el consumo de bienes en lugar de servicios, y eso es algo importante que hay que recordar, ¿no? Digamos, la recuperación que se vivió cuando se generó esta apertura, la recuperación que se vivió cuando comenzamos poco a poco a reabrir la economía, era una recuperación más bien basada en la producción de bienes, pero todavía la economía de servicios, es decir, los restaurantes, los gimnasios, hay que recordar que todavía se mantenían cerrados, ¿no? Entonces, lo que ha estado pasando en los últimos meses, en el último año, si se quiere, ha sido más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, la economía de servicios se ha recuperado y por eso vemos que, a pesar de que la economía global va tan mal, a pesar de que la economía en general en Perú no le está yendo tan bien, no se ve un efecto tan enfático en el empleo, ¿no? O sea, las cifras de empleo no son tan malas, porque entendemos pues que los sectores que están de alguna manera aguantando el coche son sectores que tienden, de alguna manera, emplean más mano de obra, ¿no? Ahora, señor Ortiz, estamos viviendo el escenario que nos dijeron que viviríamos con Castillo a la cabeza del país y sin Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Nos dijeron que Julio Velarde garantizaba la estabilidad y el crecimiento de la economía peruana. Que Julio Velarde fuera del BCR significaba la hecatombe de la economía de nuestro país, porque eso se podría derrumbar como un castillo de naipes. Pero Julio Velarde fue ratificado. Con Julio Velarde al frente del país, desde el gobierno de Pedro Castillo, estamos en esta etapa de recesión de pérdidas. No hay mayor nivel de productividad en estos momentos en el Perú. ¿A qué se debe esto? Si el factor Velarde nos garantizaba un crecimiento económico mínimo, al menos. Sí, creo que hay que tomar con cautela ese tipo de afirmaciones, ¿no? En principio hay que recordar de que lo que garantiza básicamente el Banco Central es, de alguna manera, tener la política monetaria, el instrumento monetario correcto, ¿no? Y valgan verdades, pues había que comparar lo que hemos vivido con lo que habríamos vivido en caso es que este Banco Central no hubiera estado bien dirigido, ¿no? Y basta ver países como Argentina o como Venezuela en términos de lo que hacen con su política monetaria para saber pues que haberle sumado a todo lo que hemos estado viviendo con el tema de las protestas, con el tema climatológico del Niño y del Yaku, con los temas externos, haberle sumado a todo esto un mal manejo monetario con una inflación pues rampante como la que vivimos en la segunda mitad de los 80, pues hubiera sido pues un escenario todavía peor, ¿no? Entonces a veces, ¿no?
podemos pecar quizás ¿no? de criticar de más a actores que han hecho su trabajo dentro de lo correcto, ¿no? Entonces, creo que no iría por ahí. Creo que el manejo del Banco Central ha sido bastante aceptable dentro de lo que se ha vivido, y basta comparar las cifras de inflación que han vivido los peruanos con las cifras que han vivido los países vecinos. La inflación peruana se ha mantenido 2 o 3 puntos por abajo de muchos de los vecinos, y ni que hablar pues de las economías que tienen un manejo monetario terrible como las que mencioné, ¿no? Claro, le planteaba ese escenario frente a lo que justamente se mencionaba en tiempos de campaña o cuando ya la campaña había terminado y Castillo había ganado. Y había esta pugna por tomar control del Banco Central de Reserva, y se decía, con Julio Velarde tenemos buen crecimiento, tenemos buen manejo. Sin Julio Velarde estamos a la deriva. Julio Velarde está al frente del Banco Central de Reserva y estamos en esa situación. Por eso le preguntaba qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que realmente sucedió como para que en estos momentos estemos en recesión técnica frente a otros países que crecen al menos 1 punto, 2 puntos, como el caso de Ecuador, como el caso de Colombia y el caso de Paraguay, que se aproxima a los 5 puntos de crecimiento? Claro, hay que diferenciar lo que ha pasado en Perú, ¿no? Perú no solamente ha sido afectado por el tema de la conflictividad social, que obviamente ha afectado. El Banco Central ha estimado este efecto a inicios del año, lo ha dicho el mismo Julio Velarde, en cerca de 0.8 puntos por ciento del PBI. Luego hemos tenido todo el efecto climatológico, ¿no? El fenómeno del Niño, que sabemos que le pega mucho más fuerte al país que a otros países vecinos. Entonces esos efectos obviamente han afectado, ¿no? Y la inestabilidad política que vivimos también, ¿no? No hay que hacerse un poquito, no hay que ser ingenuos, ¿no? Esta conflictividad política que hemos vivido, esta, de alguna manera, efecto que tuvimos también, donde el propio gobierno de Castillo, con el tema de la pobre institucionalidad de los ministerios y algunos aparatos del Estado, pues obviamente también nos ha afectado, ¿no? Creo que lo que haríamos que pensar es qué hubiera pasado si no tuviéramos a Velarde. Hubiera sido quizás un poco más severo lo que hemos vivido. Entonces creo que no es un tema de que Julio Velarde sea lo que tenemos que estar ahorita discutiendo. Creo que es más importante pensar justamente en esos efectos, digamos, en la economía real, ¿no? Más que en la parte monetaria, y en cómo revertirlos, ¿no? Muy bien, señor Ortiz. Según lo mencionado por el ministro de Economía y Finanzas, además de aceptar y oficializar que estamos en una recesión, ha dicho que hay que darle valor a los créditos suplementarios. Frente a ello, ¿qué es lo que significa y está de acuerdo usted con lo mencionado por el ministro Contreras? Creo que una vez más hay que volver a discutir qué es lo que se hace en este tipo de políticas. Este tipo de políticas que vienen del Ministerio de Economía y del Banco Central, las conocemos en la teoría económica o en la economía en general como políticas contracíclicas, ¿no? Son como, digamos, los paliativos, lo que se hace en la emergencia, ¿no? Y más bien lo que uno debería estar pensando son en las políticas estructurales de mejora de productividad, en las políticas de transferencia tecnológica, en las políticas educativas, que son lo que finalmente le generan bienestar a los peruanos en el largo plazo, ¿no? Creo que es de más, ¿no?, comentar en este momento que todas esas reformas que se iniciaron en la década de los 90 y que avanzaron bastante durante esa década, se agotaron, ¿no? Y hemos estado viviendo como una especie de limbo desde hace ya varios años, en el cual no vemos a nuestra clase política discutir esas reformas de mediano plazo. Entonces, volviendo a lo del tema de los créditos suplementarios. ¿Qué son los créditos suplementarios? ¿A quién va dirigido? Volviendo a eso, básicamente es pedirle permiso al Congreso para generar un gasto fiscal más alto. Y este gasto fiscal más alto, pues nuevamente, puede ayudar pues en algo a la economía, puede ayudar en algo al empleo, puede poner un poquito de plata en los bolsillos de los peruanos. Pero finalmente este gasto suplementario pues va a tener que ser financiado con los ahorros de todos los peruanos o con más deuda pública, ¿no? Además que gastan mal, ¿no? O sea, el dinero existe, pero ejecutan todo mal. Y encima gran porcentaje se va en la corrupción. Sí, no puedo decir que lo que acaba de mencionar es incorrecto, ¿no? O sea, claramente lo que estamos teniendo problemas es en esa parte, ¿no? Y esto creo que es importante mencionarlo, ¿no? Piensen en un hogar que tiene que todos los días, tiene como que 2 problemas al mismo tiempo para cuadrar su economía, ¿no? Tiene que ver primero si las cuentas cuadran, es decir, si lo que está ingresando, ¿no?, alcanza para pagar lo que se está gastando y pagando, y la segunda parte del problema es en qué estoy gastando, ¿no? O sea, es posible que haya un hogar que le cuadran las cuentas, pero está comprando cosas malísimas, cosas demasiado caras, sobrevaloradas, ¿no? Que está usando el presupuesto del hogar en cosas que no tienen sentido. ¿Me entiendes? Entonces creo que ese es el problema que tenemos en Perú, y esas son las reformas que debemos estar pidiéndole a nuestra clase política y a nuestros gobernantes, ¿no? Creo que ahí es donde deberíamos estar enfatizando el problema. Y bueno, los ministros y el Banco Central están haciendo lo que puede para paliar la situación,
pero claramente pues hay factores que lo superan, ¿no? El tema climatológico, el tema externo, las tasas de interés de Estados Unidos que están por los cielos. O sea, son factores que están golpeando a todo el mundo. Y ahora, Julio, ¿no? ahora, bueno, saliendo de lo que estamos mencionando en estos momentos en el contexto de la recesión, como fórmula para un poco recuperarnos, el ministro Contreras también sostiene un proyecto de ley que ha presentado al Congreso para autorizar el otorgamiento de un bono excepcional por única vez de 600 soles, pero no de forma universal como en su momento en la pandemia, sino solo para los servidores de los regímenes de la 276, 728, la 1057 y de otras leyes laborales, de entidades del gobierno nacional, regionales, gobiernos locales, entre otras cosas. Un bono para servidores públicos, para trabajadores, ¿es una alternativa viable para una recuperación económica frente a una recesión? A ver, hay que mencionar un poquito las cosas, ¿no? Recordemos que el año 2020, en medio de la pandemia, el PIB cayó un 11%, ¿no? Estamos ahora comparando esto con un crecimiento cercano al 0% o quizás un poquito negativo para este año, ¿no? O sea, lo que refiero es que en ese momento extraordinario, ¿no? En el que estamos viviendo en ese año 2020 tan duro, no solamente por el tema humano, también el tema económico, el no poder trabajar, el no poder conseguir dinero para traer a la casa, se justificaban medidas de este tipo, ¿no? Creo que de alguna manera seguir con este tipo de medidas, ¿no? Quizás en un momento en el que hay pocas ideas, en un momento en el que estamos con tanta presión por el tema político, pues el ministro haya considerado que sea lo más adecuado, pero en general, pues obviamente volver a los bonos universales, pues es algo que no concuerda, ¿no? Digamos, ya usamos esos ahorros fiscales en el punto más crítico de nuestra economía, que fue en el año 2020. No tiene mucho sentido que ahora que estamos intentando de alguna manera recobrar esta senda de crecimiento con todos sus problemas, tengamos pues políticas similares, ¿no? Creo que es momento, en algún momento tenemos que decir, bueno, hay que volver a comenzar a ahorrar, hay que volver a recuperar esos escudos o esas bolsas fiscales, porque hacia adelante nada nos garantiza que las cosas estén mejor, ¿no? Quizás nos vuelva a tocar un tema tan crítico, Dios no quiera, y tengamos pues que volver a tener que tener políticas que sean incluso más costosas, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más de criterio con eso, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando, entiendo de que el Congreso dio luz verde para exigir ya los primeros pagos de FONAVI. Es una deuda millonaria hacia los fonavistas. ¿Usted cree que luego de este anuncio sea posible? Hasta el momento no se ha pronunciado el ministro sobre el tema. Y ahí yo quiero sumar, Katiuska, este debate que se da en el Congreso para la cuarta devolución de la AFP. Son escenarios, son varios, ¿verdad? Son escenarios favorables para inyectar económicamente a la población con el tema del FONAVI, con la devolución de la AFP. A ver, vamos por partes. A ver, miren, desde la perspectiva de un gobierno debería ser también no solamente un ejemplo en términos de lo que uno debe hacer en una familia o lo que uno debe hacer como persona, ¿no? Entonces, en algún momento el gobierno echó mano de fondos indebidos, como el caso del FONAVI. No hay ninguna razón para pensar que no se han de devolver, ¿ya? Porque es lo correcto, ¿no? Si uno usa fondos públicos de la manera equivocada, de la manera errada, pues hay que devolverlos. El tema va a estar justamente en calcular justamente cuánto es lo correcto, cuánto es lo que se tiene que pagar, ¿no? Obviamente con ánimos populistas, a veces el Congreso va a intentar pagar de más, ¿no? Sin entender el costo fiscal que eso conlleva. Hay que recordar que cada sol que se gasta en una cosa es un sol que no se gasta en otra, ¿no? Entonces claramente hay que sopesar esos problemas como ¿no? tener esa responsabilidad en términos del gobierno y del manejo de una economía, ¿no? Entonces, claro, los miles de millones que se pueden destinar a FONAVI no quiere decir que no se tengan que pagar, pero si se quiere pagar de más porque se quiere ganar algún tipo de simpatía política, hay que sopesar el costo de no destinarlos a algo más importante como la salud, la educación de los peruanos, el tema pensionario. Entonces, volviendo al tema pensionario, creo que ahí también hay que ser un poquito más responsable con para qué se hacen las políticas, ¿no? La política de pensiones tiene una lógica que es básicamente proteger la vejez de los peruanos. Entonces, no tiene mucho sentido que estemos discutiendo una política que está hecha para proteger la vejez de los peruanos, para ayudar a sobrellevar un momento quizás amargo en este momento, que sea una política más de paso, más transitoria, ¿no? Creo que para eso el gobierno debería de pensar en otro tipo de políticas, ¿no? Con eso no estoy diciendo que el sistema pensionario no tenga que reformarse. Claramente, en términos de cobertura, tenemos un sistema que no está llegando a la mayor parte de los peruanos, de las familias peruanas, y pues esto es preocupante como en todo el mundo, ¿no? La gente vive en promedio cada vez más, y pues si no de alguna manera cuidamos esa vejez, pues vamos a tener que pagar esto más adelante. Entonces,
Aquí lo que se requiere es cabeza fría, madurez, entender de que uno quiere siempre ayudar a todo el mundo, quiere ayudar a todos los grupos que están en necesidad, pero claramente parte de este trabajo, del trabajo de manejar una economía es priorizar, ¿no? Y creo que claramente hay que priorizar. Y lo segundo es pedir que se comiencen nuevamente a discutir estas reformas de productividad de largo plazo, ¿no? Esta atracción de la inversión, esta mejora de la calidad del empleo, cosas que realmente mejoren pues, el bienestar de la economía de los peruanos, ¿no? Bien, gracias a Marco Ortiz, profesor de la Economía de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por su opinión técnica frente a ese anuncio del ministro de Economía y Finanzas. Muy buenas noches. Encantado.